Hola, que el Señor te bendiga en una manera especial. Vamos a seguir compartiendo las reglas de interpretación y en esta ocasión vamos a compartir la regla número 4. Tomar en cuenta el propósito o el designio del libro o el pasaje difícil de interpretar. Esta regla no es más que la ampliación de las reglas anteriores, lo que quiere decir que debemos aplicarlas para tener una clara comprensión del libro o versículos motivo de nuestra interpretación. Primero, debemos considerar el propósito del autor, lo que éste quería lograr con ello. Un ejemplo, Romanos en el capítulo 15, en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de la Escritura tengamos esperanza. No habla de lo importante de los escritos que el Señor nos dejó, lo que ellos pueden lograr en nuestra vida. La palabra del Señor da esperanza, la palabra del Señor nos consuela y la palabra del Señor nos ayuda a que nosotros podamos ser pacientes. Primera de Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este versículo el apóstol Pablo da instrucciones al joven pastor conforme a la labor que él tenía que desempeñar en la iglesia de Cristo, siendo un ejemplo para todos. San Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El escritor del Evangelio, siendo testigo de muchas de las hazañas del Señor Jesús, es enfático en decir que lo que se escribió es meramente suficiente para que nosotros creamos en Jesús y que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el dador de vida eterna. En San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El evangelista nos habla del propósito básico de este evangelio, que es podamos nosotros conocer las verdades del evangelio del Cristo Redentor. Lucas fue un médico, el primer historiador de la iglesia primitiva. Él nos narra la historia de Jesús desde una perspectiva única como gentil. Lucas no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, sin embargo puso diligencia, empeño y esmero en conocer con exactitud la obra de Cristo y preservar de forma genuina los fundamentos de la fe cristiana. Número 2. El estudio diligente nos ofrece y permite analizar, comprender puntos oscuros para dar aclaración a los textos que parecen contradictorios y alcanzar un amplio conocimiento en los pasajes claros. Ejemplo:
La carta a los Gálatas y a los Colosenses tiene como objetivo exponer toda claridad acerca de la salvación por la muerte expiatoria de Cristo. En aquellos días la iglesia estaba expuesta a las enseñanzas de los judaizantes que predicaban las obras y la observancia de días y ceremonias judaicas, la disciplina del cuerpo y la falsa filosofía. Lo que quiere decir esto es que estos maestros consideraban que la obra de Cristo no era suficiente y ellos consideraban que era necesario añadir ritos y ceremonias que el pueblo de Israel celebraba. Ellos decían que era necesario circuncidarse. En Gálatas, en el capítulo 13, en el versículo 1 y versículo 2, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe?» Colosenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 11 dice: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo». En San Lucas, en el capítulo 18, el versículo 18 al versículo 27, hay una historia de un príncipe cegado de justicia propia que se dirige al Señor Jesús diciéndole: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Y Jesús le contesta: «¿Guardas los mandamientos?». ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar con esta respuesta? Le estará diciendo el Señor que la salvación es por medio de la observancia de los mandamientos. Luego toda la Escritura no enseña por todas partes que la salvación, la vida eterna, se recibe por fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le quiso decir a este hombre? El Señor les da un mandamiento nuevo: vende todo lo que tienes. El Señor se vale de la misma ley para sacar a este pobre y ciego de su ilusión, para llevarle a un conocimiento de su verdad, que era una persona que estaba lejos de la ley divina. Era un hombre idólatra de sus riquezas. El designio de Jesús en este caso es usar la ley cual ayo, como dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. El Señor le muestra por medio de la ley que esta persona por sí misma no había podido hacer algo para obtener la salvación. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, mientras afirma Santiago que el hombre se justificará por las obras y no solamente por la fe. Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 24: «Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Pablo refuta el error
de los que confían en las obras de la ley mosaica como medio de justificación. Rechazando la fe en Cristo, Santiago combate el error de unos desordenados que se contentaban con una fe imaginaria, descuidando y rechazando las buenas obras. Aquí vemos una aparente contradicción. El hombre se justificará delante de Dios mediante la fe en el sacrificio de Cristo, sin las obras de la ley. Pero el ser justificado, declarado sin culpa, a la vista del mundo y de la iglesia, se realiza mediante las obras genuinas y no solamente por la fe. Entonces, la exigencia de la carta de Santiago y del apóstol Pablo concuerdan. 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar. Y lo que quiere decir estos escritores, como el apóstol Pablo y Santiago, que una persona que ha nacido de nuevo, que es justificado delante de Dios sin culpa, debe evidenciar su regeneración. El Señor dijo: por su fruto os conoceréis. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es cierto que nuestra salvación no la tenemos por medio de las obras, pero las obras evidencian lo que nosotros hemos recibido del Señor. Para ser claro, una persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, va a manifestar esas obras de ese nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es imposible que alguien que haya nacido de Dios siga siendo igual y no muestre ningún cambio. En otras palabras, las buenas obras que yo hago ahora no las hago para ser salvo, las hago por causa de la salvación que recibí por la fe en Cristo. Y esas buenas obras es evidencia de la regeneración, de la nueva vida que tengo en el Señor. Si te gustó este mensaje, déjanos tu comentario, regálanos tu like, que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.